¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis fundamental. Para quienes están a punto de meterse de lleno en el complejo pero fascinante mundo de la nefrología clínica, hoy vamos a establecer los cimientos. Vamos a trazar el plano arquitectónico perfecto de nuestro organismo, porque si lo pensamos en su esencia más básica, el cuerpo humano no es más que una bolsa de agua meticulosamente compartimentada. Así que pónganse cómodos porque vamos a entender exactamente cómo funciona y cómo se sostiene este asombroso mapa clínico. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para el repaso de hoy. Veremos el mapa de los compartimientos líquidos, las fuerzas que mueven el agua, el rol de las proteínas como ancla del plasma, el origen del edema y finalmente al riñón como nuestro regulador estrella. Empecemos de una vez con el punto 1, el mapa de los compartimentos líquidos. A simple vista, parecemos seres completamente sólidos, ¿verdad? Pero la realidad fisiológica es muy distinta. Literalmente, somos agua caminando. Fíjense bien, 2/3 de toda el agua de nuestro cuerpo están atrapados dentro de las células, formando el líquido intracelular. Y el tercio restante fluye por fuera, a su alrededor, constituyendo el líquido extracelular. Es una distribución perfecta, la base misma que permite que la vida ocurra. Para poner estos números en una perspectiva clínica mucho más real, imagínense a un adulto joven típico, de unos 70 kilos. Esa fracción intracelular de la que hablábamos equivale a 28 litros de agua. Sí, 28 litros. Es como traer cargando 14 botellas de refresco de 2 litros adentro de las células. Ese es nuestro medio metabólico principal. Ahí es donde suceden absolutamente todas las reacciones químicas vitales. Y aquí es donde entra este famoso gráfico, el diagrama de Darrow-Yanet, que básicamente va a ser nuestra brújula absoluta para entender el equilibrio hídrico. Lo que vemos aquí es la situación inicial, la normal. Noten algo clave. Aunque los compartimentos tienen volúmenes súper diferentes, digamos 14 litros afuera frente a los 28 litros adentro, ambos poseen exactamente la misma osmolaridad, 290 miliosmoles por litro. Todo está en un equilibrio perfecto y silencioso. Pasemos al punto 2, las fuerzas que mueven esta agua. Porque, el cuerpo no es estático, el agua no se queda ahí quieta, y el concepto rey y absoluto aquí es la ósmosis. Básicamente es el paso pasivo del agua a través de una membrana, impulsado por una diferencia en la concentración de solutos. En términos súper sencillos, y para que no se les olvide nunca, el agua siempre se va a mover hacia donde hay mayor concentración de solutos. Es como un intento desesperado por diluirlos y restaurar la paz en el sistema. Ahora, si hacemos un zoom a nivel de los lechos capilares, ahí hay una batalla campal constante. Son las famosas fuerzas de Starling. Por un lado tenemos a la presión hidrostática, que es el líquido empujando con todas sus fuerzas hacia afuera, queriendo escaparse hacia los tejidos. Y por el otro lado está la presión oncótica, que actúa como una aspiradora potente, atrayendo ese líquido de regreso hacia el interior de los capilares. Toda esta dinámica ilustra de manera brillante cómo nuestras membranas selectivas controlan estos intercambios críticos. Hay un flujo constante de ida y vuelta de agua e iones, y un detalle anatómico vital que no podemos dejar pasar. De todos los compartimentos, únicamente el plasma interactúa directamente con el medio ambiente exterior, ya sea a través de los pulmones, los intestinos o los riñones. Entonces, si hay tanta presión hidrostática empujando el agua hacia los tejidos todo el tiempo, ¿por qué no andamos hinchados por la vida constantemente? Eso nos lleva al punto 3, las proteínas como el ancla del plasma. Exacto, el verdadero ancla. Para entenderlo con una analogía visual muy simple, imaginen que las proteínas son como potentes imanes o unas esponjas gigantes flotando dentro de los vasos sanguíneos. Como son macromoléculas, son demasiado grandes y gordas para atravesar las paredes normales de los capilares, así que se quedan atrapadas en la sangre y retienen físicamente el agua dentro del espacio vascular. Entonces, la función principal de estas proteínas atrapadas es crear lo que en fisiología llamamos el equilibrio de Gibbs-Donan. Al no poder salir, generan esa presión oncótica esencial que mencionamos hace un momento. Actúan literalmente como una barrera funcional. Sin ellas, perderíamos absolutamente todo nuestro líquido plasmático hacia los tejidos de alrededor. Punto número 4. Patología. El origen del edema. Ya dominamos las reglas del juego fisiológico, ¿no? Entonces crucemos el puente hacia la clínica real.
Les dejo esta pregunta crítica para quienes van a tratar pacientes. ¿Qué creen que le pasa a este delicadísimo equilibrio hídrico si perdemos esas proteínas de forma masiva por la orina o en un estado de desnutrición severa? Resulta que es un efecto dominó, predecible pero altamente peligroso. Sin esas esponjas proteicas en el plasma, la presión oncótica se desploma drásticamente. Y claro, esto deja a la presión hidrostática libre, sin oponente. El agua se empieza a filtrar libremente hacia afuera del vaso sanguíneo sin que haya absolutamente nada que la regrese. El resultado final ya lo conocen. Una acumulación masiva y anormal de líquido en los tejidos, el clásico edema. Y les doy un dato clínico súper interesante que tienen que recordar. Mucho, pero mucho antes de que ese edema sea siquiera visible al ojo humano ahí en urgencias, el cuerpo del paciente ya acumuló silenciosamente al menos 2,5 kilos a 3 kilos de puro exceso de líquido. O sea, el desastre interno empieza muchísimo antes de que veamos el primer tobillo hinchado. Para entender esto visualmente, volvamos a nuestro mejor amigo, el diagrama de Darrow-Janet, que a partir de ahora va a ser nuestro mapa clínico definitivo para visualizar disrupciones hídricas severas. Por ejemplo, algo tan común como una sudoración extrema. Acompañemos el proceso paso a paso. Imaginen que sudan a mares y no toman agua. Es una pérdida hipotónica. Primero, el agua sale del líquido extracelular, haciendo que su volumen caiga. Segundo, como perdieron más agua que solutos, la osmolaridad allá afuera se dispara por los cielos. Y tercero, para intentar compensar esa tremenda concentración, la ósmosis entra en acción con pura fuerza bruta y le empieza a robar agua al interior de las células. Al final, absolutamente todas las células de su cuerpo terminan deshidratadas y encogidas. Ahora, contrastemos eso rápidamente con una pérdida isotónica, digamos una hemorragia profunda. Aquí, tanto el agua como los solutos se pierden en partes exactamente iguales. ¿Qué significa esto? Que el volumen cae en picada, claro, pero la osmolaridad se queda igualita. Y como no hay cambio en la concentración, la ósmosis no se activa. El líquido de las células no sale al rescate. Simplemente nos quedamos sin volumen afuera. Y finalmente, el punto 5. El riñón como regulador final. Así es, llegamos a los verdaderos superhéroes de toda esta historia, y con esto preparamos definitivamente el terreno para la nefrología clínica. El punto crucial es que los riñones son los árbitros absolutos de este sistema. Regulan el agua, los electrolitos y filtran la sangre para sacar la basura del cuerpo. Pero ojo al dato, para lograr esta hazaña monumental, exigen recibir el 20% de todo el gasto cardíaco. Estamos hablando de unos 1.100 mililitros de sangre por minuto, más de 1 litro, destinados única y exclusivamente a monitorear y purificar el plasma. Comparemos cómo trabajan bajo presión. En un día normal, un riñón sano excreta orina clarita y abundante para mantener el balance. Pero pónganlo frente a una crisis, una deshidratación severa o una hemorragia, y el riñón cambia las revias, disminuye el flujo renal, exprime y consprime agresivamente sus arteriolas y se aferra a cada miserable gota de agua y sodio que encuentre. El resultado es esa orina oscura superconcentrada, que es una clara señal de alarma. Entonces, ya para cerrar este repaso y prepararnos para entrar de lleno a la patología renal, quiero que se lleven esta reflexión. Si la supervivencia misma de nuestras células depende de este equilibrio tan fino entre presiones, barreras y nuestras queridas proteínas esponja, ¿cómo va a cambiar nuestra forma de diagnosticar cuando veamos un riñón fallar, sabiendo ahora que no se trata nada más de un filtro descompuesto, sino del colapso inminente de todo el mapa líquido del cuerpo humano? Es un punto fascinante para arrancar con sus estudios de nefrología. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Nos vemos en la próxima.